Bendiciones y salud a toda la audiencia de nuestro canal Tecnologías Divinas, y desde ya le damos la bienvenida a todos los que sintonizan nuestro espacio Cápsulas del Reino. Muy bien, les recuerdo que les habla desde la ciudad de Maracaibo, Venezuela, para el mundo, su amigo y maestro en la plenitud del reino, Miguel Faría. Ok, hoy traemos un nuevo tema que es una pieza más del rompecabezas bíblico, es decir, de todo ese compendio de temas incluido en este libro que llamamos Biblia, que dicho sea de paso, Biblia viene del término biblioteca porque condensa una serie de libros. Okay, es un compendio de libros, por eso se les llama Biblia. Bueno, todo esto comprende un sinfín de temas bíblicos que por supuesto están relacionados con la vida, están relacionados con la nación judía, con la iglesia, etcétera, etcétera. Y nosotros, de una forma muy humilde y sencilla, pues, estamos cubriéndolos progresivamente. Y para ir entrando en el tema, pues desde ya les doy el título. El tema o el título de este tema se llama El presente siglo malo. Así se llama el tema que vamos a iniciar hoy, del que vamos a cubrir la primera cápsula hoy, el presente siglo malo. Y para ello yo le voy a pedir por favor que abran sus Biblias en el capítulo 1 a los Gálatas, versículo 4. Dice así: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Vamos a comenzar analizando, definiendo lo que es el término siglo. Quizás usted ha leído un sinfín de veces en la Biblia, especialmente en los evangelios, este término siglo. Y bueno, lo básico, lo elemental de lo que se conoce de esta expresión es que un siglo son 100 años, o es la duración de 100 años de 12 meses, años de 12 meses. Eso es lo que hasta ahora pues nosotros manejamos como una información básica y elemental acerca de este término siglo. Pero fíjate que cuando observamos de una forma sencilla, elemental, el término siglo acá mencionado, y luego pues vamos al texto original, vamos al texto griego. El término es aión, se lee traducido al español, es la palabra aión, así como suena, A-I-O-N, aión. Y esta palabra en el texto original, en el texto griego, según las copias que existen de los manuscritos originales, en su mayoría pues los más antiguos y más fidedignos, el término significa una era, una época o una administración. O sea, está hablando de un tiempo extendido, un tiempo prudencial para consumar una administración. Es lo que básicamente el término aión, que tú lees allí en la Biblia, siglo, quiere decir. Entonces, nos habla de una era, nos habla de una época o nos habla de una administración. Quiere decir entonces que cuando Cristo aparece en el plano humano, toca el planeta Tierra en
Uno de los temas que Cristo mencionó en su vida terrena, en su ministerio terrenal, fue el tema de el ayón, el siglo, cuando Cristo hablaba, porque los hijos de este siglo, porque este siglo, incluso habló de otro siglo, el cual llamó el siglo venidero. Por ejemplo, el caso cuando algunos fariseos o saduceos, rectifico, que no creen en la resurrección, vinieron a tentarlo, hablándole de una mujer que en la ley pues se casa con un hombre, y cuando éste muere pues ella tiene que casarse con el segundo, o sea, el hermano de su marido, y según ellos, tentando a Cristo, le dicen que esta mujer se casó con el segundo, se murió también, lo hizo con el tercero, con el cuarto y con el quinto, y qué sé yo, un sinfín de hermanos, y murieron todos y después murió ella. Entonces la pregunta era, en el siglo venidero, vamos a decirlo así, ¿con cuál de ellos se quedaría? ¿Con el primero, con el segundo, con el tercero, con el cuarto o con todos a la vez? Entonces Cristo es donde habla, aclara el punto. Dice que en el siglo venidero, hablando del nuevo pacto, hablando del aión mesiánico, que fue el pacto de la gracia, no se casan ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles. O sea, Cristo menciona el siglo venidero haciendo referencia al pacto de la gracia o al aión mesiánico o del Mesías, mientras que cuando se refería a este siglo o al presente siglo, como lo menciona Pablo, hace referencia es al aión judío, al ayón mosaico o al ayón de la ley, al pacto de la ley como tal. Para los grandes rabinos de la época de Cristo, durante el primer siglo, coinciden unísonamente de que solo existieron dos grandes ayones. Ellos, cuando mencionan la palabra ayón, obviamente están haciendo referencia es a los dos grandes pactos contenidos en la Biblia, como lo fue el pacto de la ley o el pacto mosaico, o el nuevo pacto en la sangre de Cristo, lo que los teólogos llaman el pacto de la gracia. De manera que es a esto a lo que básicamente se hace referencia cuando se habla del presente siglo o de este siglo, hace referencia a la ley, repito, la ley mosaica, al ayón judío, y cuando se habla del siglo venidero, se está haciendo referencia es al pacto, al nuevo pacto, al pacto de la gracia, el pacto concertado y establecido sobre la sangre de Cristo, o por la sangre de Cristo. Ok, aclarado esto, cuando Pablo va a hablar o menciona de que el sacrificio de Cristo los libraba a ellos, es decir, a la iglesia del primer siglo, del presente siglo o ayón malo, Pablo está hablando es de la ley, del pacto mosaico. Está hablando del ayón judío. Yo quiero que entienda y vea esta asociación muy clara. Ayón judío o ayón mosaico o pacto mosaico, se está hablando de lo mismo. Son sinónimos, se intercambian en algunos casos. ¿Sí? Y cuando habla del nuevo pacto o del ayón mesiánico o el pacto de la gracia, se está hablando de una misma cosa, con distintos sinónimos. Pablo, cuando menciona el término siglo acá, que es el término ayón, el presente siglo malo, Pablo está haciendo referencia es al ayón judío, al ayón mosaico, por ende, se está refiriendo entonces es al pacto de la ley. Y no es solamente allí donde Pablo hace referencia al ayón, sino que también recoge
en, por ejemplo, Segunda de Corintios, capítulo 10, si bien recuerdo, cuando le está hablando a los corintios y les dice que quienes habían alcanzado el fin de los siglos, el término siglo allí es aionas, está hablando en plural, habían llegado ellos, la iglesia del primer siglo, al final de los aiones, al final de los pactos, al final de esas eras, de esas administraciones, de esa época llamada el aión mosaico o el aión mesiánico, o lo que es igual al pacto de la ley o al pacto de la gracia, como bien lo dijo el apóstol San Juan en su evangelio, cuando menciona y dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. De manera que aquí están descritos dos grandes pactos, y con eso yo no creo que haya ningún problema para verlo y entenderlo. Lo que sí es importante, pues, que usted tome notas de estas definiciones y cada vez o cuando vaya a leer las Escrituras, a estudiarlas, pues tenga en mente, cada vez que lee siglo, se está haciendo mención a esta realidad. Ahora bien, otro detalle que quiero cubrir, que quiero transmitírselo a usted con respecto a esto que Pablo nos está hablando, es cuando Pablo dice que el sacrificio de Cristo, o sea, tratar de parafrasear el pasaje y hacérselo más claro, más entendible, es cuando Pablo dice que el sacrificio de Cristo los libró a ellos del presente siglo malo. Ya estamos claros, pero muy claros, de que el siglo allí, aión, el presente siglo, el presente aión, a lo que Pablo está haciendo referencia es al pacto de la ley de Moisés. Y usted dirá, bueno, maestro, pero ¿estaba la ley presente en los días de Pablo? Por supuesto. La ley transicionó hasta el año 70 después de Cristo. No fue sino hasta que el templo de Jerusalén fuese destruido y la ciudad de Jerusalén fuese destruida e incendiada. No fue hasta ese momento cuando el templo deja de ser el templo, terminan los sistemas sacrificiales, terminan los sacrificios, terminan las ofrendas, terminan las fiestas del calendario judío, termina el sacerdocio levita. No fue hasta ahí, sino fue hasta ahí entonces, rectifico, que duró el pacto de la ley o el aión judío o el aión mosaico, exactamente hasta el año 70 cuando estos hechos o este acontecimiento se llevó a efecto, y eso está registrado con muchos detalles en la historia universal, específicamente la historia del pueblo de Israel durante el primer siglo. Entonces, está muy claro a lo que se está haciendo referencia y muy claro que el aión judío, el pacto mosaico, pues estaba presente, estaba activo aún y actual en los días del apóstol Pablo. Otro detalle importante que también se ve a todas luces acá, muy claro, es que estaban transicionando los dos pactos. Estaban presentes tanto el pacto de la ley como el pacto de la gracia. Estaba presente el aión judío o mosaico como el aión mesiánico o el aión del Mesías. Estaban transicionando ambos. Hebreo lo deja ver muy claro, el libro a los Hebreos, en el capítulo 8, cuando dice que cuando hablamos de nuevo pacto, se ha dado el primero por viejo, y lo que está viejo, anticuado, está a punto de desaparecer. Ya en aquellos momentos, días del año 70 aproximadamente, que se escribe el libro a los Hebreos, fíjate que ya en esos días del año 70, ya el antiguo pacto estaba a punto de desaparecer,
Y eso se logró gracias a la destrucción del templo judío en Jerusalén y la destrucción de toda la ciudad. Como les dije, eso está muy claro y no vamos a abundar ahora en este tema. Lo que quiero que vea es que esto Pablo lo dejó ver muy claro cuando le menciona a los Corintios en la segunda carta, capítulo 10, de que ellos, es decir, los corintios, la iglesia del primer siglo, incluyendo al apóstol San Pablo, habían llegado a la consumación de los siglos. A la consumación de los siglos. Quiere decir que Pablo fue parte de la consumación de los pactos. Porque el término siglos en plural, que es la palabra aionas, implica los dos pactos. La iglesia del primer siglo estuvo presente, estuvo activa cuando los dos pactos estaban siendo consumados y fueron consumados. ¿Por qué? Porque juntamente con la consumación de estos pactos fueron consumados el misterio de la iglesia como un misterio o un secreto que estuvo oculto en Dios durante cientos de generaciones y revelado, manifestado durante el primer siglo, siendo Pablo el canal, el vehículo que Dios escogió para revelar este misterio, darlo a conocer y que a su vez tuviese su etapa transitoria, protagónica en el planeta, hasta consumar su misterio, su secreto, y así como todas las cosas que entran en el tiempo y en el espacio tienen su principio y tienen su final, pues la iglesia tuvo su final como secreto de Dios o misterio de Dios en el año 70 después de Cristo. De manera que los dos pactos fueron consumados. Y una vez cumplidas todas las condiciones, promesas, todos los digamos, dispositivos, todo lo contenido de un pacto ya consumado, entonces se pasa o se entra al disfrute de la herencia de esas promesas que fueron promesas mientras los pactos se estaban cumpliendo. Pero una vez que los pactos entran en cumplimiento, entonces se pasa a la etapa de heredar la plenitud de la herencia. La plenitud de Dios era lo que les asistía a todos aquellos que trascendieron el año 70 hasta nuestros días, hasta todas las generaciones, hasta todos los siglos venideros, hasta la eternidad, a la humanidad. Desde el año 70 para acá, lo que le toca es disfrutar de su herencia, porque ya no hay pactos, no hay promesas, no hay condiciones, no hay disposiciones que cumplir, ya todo fue cumplido en favor de la humanidad, en la humanidad, por la humanidad y para la humanidad. Todos los seres humanos que hacemos vida en el planeta y que haremos vida siempre en el planeta, pues todos, sin importar el distingo de clase, clero, color, lengua, tribu, estamos pues en capacidad de disfrutar de esta gloriosa bendición como lo es la plenitud de Dios. Entonces eso pues tiene que quedar muy claro en esta parte de lo que es el tema el presente siglo malo, y el tiempo que nos queda pues es para agradecerle a usted y será hasta la próxima cápsula, la cápsula número 2. Que el Eterno les continúe bendiciendo.